gracias, muy buenos días. Un verdadero gusto estar acá. Gracias Alejandro, gracias a toda la organización. Estamos impactados todavía por el despliegue que vimos afuera, la cantidad de marcas, de empresas, de sectores apoyando esta primera jornada, así que sin duda va a ser un éxito. Nuestro rol es un poco raro porque la mayoría de la gente se pregunta qué tiene que ver esto con nuestros temas de todos los días, ¿no? Bueno, espero que nunca tenga nada que ver con ninguno de ustedes, pero lamentablemente estas cosas ocurren y hay que estar preparados. Les vamos a presentar brevemente a Boehringer Ingelheim, que es una compañía alemana, es una compañía familiar. Boehringer es la familia, Ingelheim, como pueden ver acá, es un pueblito de Alemania donde nació esta empresa hace 140 años, sigue siendo de los mismos dueños y por eso tiene unas características muy particulares y un foco muy claro y bueno, gracias a todo este contexto y ser parte de esta, que es la mayor compañía farmacéutica alemana y que casi un cuarto de todas sus ganancias globales las usa para invertir en investigación y desarrollo, nos da cierta libertad a nosotros para poder trabajar pensando en el largo plazo y con algunos objetivos concretos que les vamos a contar. Simplemente que sepan que las áreas en las que trabaja la empresa, hay salud humana y salud animal. En salud humana son cuestiones que, no sé si la batería mía no es, estamos con todas las pilas acá, pero debe ser del proyector. Solo contarles que dentro de estas cuestiones que trabaja la empresa no tiene medicamentos que pueda conseguir en una farmacia, está especializada en problemáticas serias de la humanidad, entre ellas las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso central, como el ACV, del que les vamos a contar hoy un proyecto que tiene que ver con Cafayate, por eso estamos acá. Pero antes contarles un poquito de qué se trata un ACV, porque todos escuchamos hablar y muchas veces nos toca sufrirlo cerca, pero es bueno entender un poquito más de qué se trata y cuál es la problemática para empezar a hablar de la solución que les queremos compartir hoy. Romy. Bueno, muchas gracias, Fede. Antes que nada, contarles un poco, no sé cuántos saben en esta sala, qué es un ACV. Un ACV es un accidente cerebrovascular, básicamente de una manera explicada muy simple, es cuando una arteria en el cerebro se tapa, ¿sí? Esto implica que no nos pueda llegar oxígeno al cerebro y el impacto es enorme. Nosotros tenemos aproximadamente unos 100 millones de neuronas y desde que se tapa esta arteria perdemos aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto. Por eso nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que es muy importante que todos sepamos qué hacer, porque directamente está relacionado con el tiempo, ¿no? Con qué tan rápido actuamos ante los primeros síntomas del ACV. Así que acá les contamos algunos de los factores de riesgo, tienen todo que ver con tener hábitos saludables, ¿sí? Por eso hay que hacer también mucho hincapié en lo que es la prevención. Algunos que podemos mencionar es presión arterial, tabaquismo, diabetes, colesterol elevado. Estos son simplemente algunos de los factores de riesgo que son más conocidos y más importantes. Acá, como les comentaba recién, ¿no? ¿Por qué cada minuto cuenta? Tenemos una ventana de 4 horas y media desde que la persona presenta los primeros síntomas. Este es muy brevemente explicado cuál es la jornada del paciente, desde que el paciente tiene el primer síntoma, ¿sí? Y luego les vamos a contar un poco, muy brevemente, cuáles son esos síntomas, que es muy fácil de detectar y que todos deberíamos saber. Una vez que comienzan los síntomas, automáticamente tenemos que llamar al servicio de emergencias. ¿Y por qué llamar al servicio de emergencias y no ir corriendo al hospital? Porque ellos son los que nos van a saber guiar en cuáles son los pasos, a dónde, cuándo nos tienen que venir a buscar y a qué hospital ir, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces uno ante una emergencia sale corriendo y probablemente va a un hospital en donde las condiciones no están dadas para recibir el tratamiento correcto. Por eso es súper importante llamar al servicio de emergencias, que en el caso de Salta es el 911. Luego, esa persona tiene que realizarse una tomografía. Esta es la manera más rápida de poder detectar qué tipo de ACV tiene la persona, ¿sí? y diagnosticar, obviamente, en el caso de que sea un ACV o no.
¿Por qué es importante? Porque hay dos tipos de ACV, uno es el isquémico, que es el que estábamos contando, y otro es el hemorrágico. Entonces, dependiendo qué tipo de ACV, el tratamiento es clave, ¿sí? Una vez que tenemos esa tomografía, un neurólogo es la persona capacitada para poder diagnosticar correctamente y finalmente aplicar el tratamiento adecuado. Todo esto debería poder ocurrir dentro de 4 horas y media como máximo, ¿sí? Y por eso decimos nuevamente que cada minuto cuenta. Acá hay 2 o 3 cuellos de botella en los que una comunidad necesita contar para que cualquier persona de esa comunidad pueda acceder a ese tratamiento. Obviamente nosotros impulsamos todo esto porque también tenemos una responsabilidad enorme como compañía, porque somos hasta acá la única compañía que desarrolló una solución para el caso del ACV isquémico. Es un medicamento que tiene muchísimos años, ya está libre de patente, pero no hay otra compañía que lo haya desarrollado. Entonces también tenemos esa responsabilidad de hacer conocer esta solución, de preparar a los médicos para suministrarla y de preparar a los hospitales y al sistema de emergencia para que los pacientes conozcan esto y lleguen. Esa es la diferencia entre llegar a un hospital con síntomas de ACV e irse a los 4 o 5 días caminando a la casa o irse en silla de ruedas o, bueno, en el peor de los casos, ni siquiera irse. La solución existe, pero es muy difícil por todo esto que contamos. Tiene que primero el paciente darse cuenta que lo está teniendo. El sistema de emergencias tiene que estar avisado porque ya tiene que activar la alarma. El lugar al que lo lleven tiene que tener un tomógrafo en funcionamiento, porque, como decía Romy, hay 2 tipos de ACV, pero el medicamento es para el más preponderante, que es para el isquémico, y no se puede suministrar para el otro porque lo empeoraría. Entonces, uno no puede arriesgar ahí a decirle, bueno, como la mayoría tiene este tipo, le doy el remedio. No hay forma. Tiene que haber un tomógrafo que dé la pauta, tiene que haber un neurólogo que le interprete y que le dé la orden al equipo médico, que también tiene que estar entrenado para suministrar el medicamento. Y obviamente tiene que haber un compromiso de los sistemas de salud de contar con el medicamento. Eso ocurre en la provincia de Salta. Pero no es sencillo como pueden estar viendo. Sí, y para contarles sobre los síntomas, aprovechando esta oportunidad que están todos acá para conocer, ¿no?, cómo detectar estos síntomas en caso de un ACV. Lo más importante es que es repentino, ¿sí? Cuando ustedes ven a la otra persona que comienza a tener estos síntomas, es de un momento para el otro, no es algo que se va a ir desarrollando. Lo primero que pueden hacer como prueba para ver si esta persona está teniendo síntomas de ACV es pedirles que repitan alguna frase simple. Si ustedes ya detectan que hay un problema, que la persona no está comunicándose correctamente, eso ya puede indicar que esta persona está sufriendo un ACV. La segunda prueba es pedirle que levante los 2 brazos a la altura de los hombros y seguramente va a tener debilidad en una de las 2 extremidades. Eso también nos indica que está pudiendo tener un ACV. Y el último es pedirles que sonría mostrando los dientes. Al no poder sonreír correctamente o tener como una parálisis facial de uno de los lados, es otro de los síntomas. Esas son 3 formas muy simples de detectar que esa persona podría estar teniendo un ACV y activar directamente el servicio de emergencias. Es muy importante recalcar que la persona que está teniendo el ACV muchas veces no se da cuenta, y sobran casos de hijos diciéndole a los padres, papá, tenemos que llevar al hospital, y papá, salí que estoy ocupado, pero en realidad en vez de decir salí que estoy ocupado, está diciendo y no se da cuenta. Entonces es muy importante que la comunidad en general, hay mucho entrenamiento en escuelas, en determinados espacios, ayudando a que la gente pueda ayudar a otros a detectar los ACV. Por eso trabajamos mucho también con esa gente que trabaja en el servicio público. Por ejemplo, bomberos, gente que está en la calle, policías, vigiladores, serenos, gente que está en general en contacto o en lugares públicos de alto tránsito. Bueno, acá les vamos a contar algunos números, ¿sí?, para que conozcan cuál es la situación de ACV en Argentina y en Salta. En Argentina se produce un ACV cada 4 minutos, ¿sí? Aproximadamente el 20% de las personas diagnosticadas con un ACV fallecen y 2 de cada 3 quedan con secuelas muy significativas.
Es una de las primeras causas de muerte en el país. Y acá otro dato importante sobre las secuelas significativas que siempre mencionamos, no es solamente que impacta a la persona, esto impacta directamente en su entorno familiar. Una persona con cierta discapacidad necesita de ciertos cuidados, impacta a la dinámica familiar, a la economía familiar, porque seguramente esa persona requiera de muchísimos cuidados. Entonces, es un impacto que va mucho más allá del propio paciente que está sufriendo esta enfermedad. Una mención ahí, Rumi, que justamente hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que tampoco es casualidad que estemos hablando de estos temas. Y en Argentina el ACV es la principal causa de discapacidad. O sea, la mayoría de la gente que tiene algún tipo de discapacidad es porque tuvo un ACV y no logró llegar a la solución en menos de 4 horas y media. Bueno, en Salta, en la provincia, contamos con una red provincial de tele-ACV. Esto significa que hay una red de ciertos hospitales que están preparados para poder atender el ACV. Hasta el día de la fecha, en lo que va del año 2025, el 13% de los pacientes diagnosticados con ACV isquémico pudieron recibir el tratamiento a tiempo, ¿sí? Y recalco que es pacientes diagnosticados, porque hay mucha gente que ni siquiera detecta que tuvo o que tiene algún malestar, que tuvo este ataque. Entonces, los números, esto es lo que refleja la realidad de hoy, bueno, la información que podemos obtener, pero sabemos que es muy probable que justamente por la falta de conocimiento este número sea mucho mayor, ¿no? Y de hecho este número está impulsado porque la provincia viene haciendo un enorme trabajo en el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. Es un hospital modelo con muchísimo trabajo hecho ya, y los números que tiene el Hospital San Bernardo están muy por encima de los del promedio del país, y eso está llevando a la provincia para arriba. Pero si nosotros sacáramos al Hospital San Bernardo, el promedio no llega al 5% en el resto de la provincia. De ahí esta red de tele-ACV que se está conformando y que les contamos. Pero este dato es terrible. Nunca, jamás en la historia de Cafayate se atendió a un paciente con un ACV de forma exitosa. Nunca. Entonces, evidentemente acá, porque hay casos. El año pasado hubo cerca de 50, este año vamos cerca de 40. Lo que la mayoría de la gente entiende es irse rajando a Salta. Tiene que tener suerte de haber reconocido los síntomas, saber qué es llegar al hospital adecuado en Salta, que lo atiendan a tiempo, etcétera, etcétera. Hoy el hospital de acá está preparado para recibir un caso de ACV, entre algodones, porque el tomógrafo que tenemos acá en Cafayate es muy obsoleto, es como ver televisión en blanco y negro. Para los de cierta edad es como que Pinky todavía no llegó a Cafayate. ¿Se acuerdan cuando dijo ahora vemos la televisora a color? Bueno, en Cafayate seguimos en blanco y negro, porque el tomógrafo es de 2 cortes, cuando hoy los tomógrafos son de arriba de 20, 30 cortes, y la calidad que tiene a veces no es suficiente para poder hacer un diagnóstico certero con lo importante que eso es. Hay muchas fuerzas trabajando para poder mejorar la infraestructura del hospital, pero el desafío es enorme y es muy importante que Cafayate como comunidad se ponga a trabajar en esto. No es solamente esperar a que otros lo hagan, porque si seguimos esperando, esos números, esos tristes números siguen creciendo. Y nadie tiene que cambiar. Hace 3 meses cambió, por ejemplo, en Rosario de la Frontera. A partir de un trabajo mancomunado, ese hospital nunca en la historia había tratado un caso de ACV. Hubo una serie de actividades que ahora les vamos a contar, y en septiembre o octubre, tuvieron el primer caso y lo pudieron tratar. Al mes siguiente otro caso y lo pudieron tratar. Y ahora en noviembre otro caso y también lo pudieron tratar. Cambió la historia para esa comunidad. Necesitamos cambiar la historia de Cafayate también. Es imprescindible. Y en eso estamos trabajando, no nosotros como compañía, sino con todo un equipo muy grande y un compromiso muy grande de muchos actores de la provincia, que es lo que les queremos contar ahora. Esto nace porque
el año pasado, nuestra compañía a nivel global, como les digo, que tenemos la fortuna, Romy y yo, de trabajar en una empresa con una mirada por generaciones, que la dueña es una familia, con lo cual no tiene presiones de accionistas o cuestiones de todo, ya, maximizar. Entonces tenemos, en paralelo con las agendas de negocio, una agenda de sostenibilidad, que en nuestro caso tiene que ver con buscar nuevas formas innovadoras de lograr que mayor cantidad de gente, sobre todo en poblaciones alejadas o desfavorecidas, pueda acceder a los sistemas de salud. En ese contexto, el año pasado abrieron desde la Casa Matriz una convocatoria para que quienes quisiéramos alrededor del mundo de la empresa presentáramos proyectos. Y tuvimos la suerte que de los 7 proyectos elegidos, este salió favorecido y nos dieron 2 años de libertad total para trabajar en el proyecto. En ese momento dijimos, bueno, ¿a dónde vamos a probar, aprender, ayudar, a entender por qué los números en todo el mundo del tratamiento de ACV son tan bajos? El mejor promedio lo tienen algunos países de Europa con el 29-30%, no existe el 50, 70, porque siempre depende de que la persona reconozca los síntomas y en vez de tirarse a descansar o decir, bueno, ya se me va a pasar, que realmente actúe con velocidad y que todo el sistema esté preparado. Hay países donde los sistemas están mejor preparados y otros en los que no tanto. Por muchísimas cuestiones elegimos venir a Salta, porque ya estábamos trabajando en el Hospital San Bernardo, porque tenemos ahí una neuróloga que es nuestra heroína, que es Gabriela Orsuza, que hace muchos años viene trabajando a destajo en el ACV, a pulmón, a pura voluntad, y cuando uno detecta esas personas que trabajan contra viento y marea y que van adelante por una causa y está la oportunidad de ayudarlas, seguramente los resultados van a ser mucho más grandes. Y también tenemos firmado ya desde hace un par de años por este mismo proyecto un convenio con el Ministerio de Salud Provincial, con el que venimos trabajando muy bien y que también es otro actor muy importante, porque esto es para trabajar en los hospitales públicos, con lo cual uno no puede hacerlo por fuera de que injerencia de esos hospitales. Entonces el objetivo de esta red es replicar lo que está ocurriendo en el Hospital San Bernardo, que es esa atención de excelencia que yo les cuento que tiene en temas de ACV, en toda la provincia, para que cualquier persona que esté en cualquier lugar de la provincia de Salta tarde menos de 3 horas en llegar a un hospital preparado. Ese fue el objetivo inicial. ¿Por qué Salta además? Porque es una provincia que no es ni muy grande ni muy chica, que teníamos un nodo muy relevante, que tiene también ciertas realidades de poblaciones originarias, sobre todo en el norte, con las que también nos interesa mucho analizar formas de ayudar a equilibrar el acceso a la salud para esas comunidades, y porque realmente veníamos trabajando muy bien con muchas personas de Salta. Cuando hicimos el mapeo nos quedó un poco, obviamente, como bien saben ustedes, todo el oeste de la provincia y el este de la provincia es más complicado por las distancias, las geografías, etc. Entonces, en esta primera etapa nos centramos en estas 5 localidades, además de Salta capital: Tartagal, Orán, Metán, Rosario de la Frontera y Cafayate, porque en esos 5 hospitales hay un tomógrafo, mal que mal. Vimos San Antonio de los Cobres, no tenía tomógrafo, Joaquín de González no tenía tomógrafo, entonces eso queda para una segunda etapa para completar la red. ¿Cuál es el otro problema que tienen? Además del tomógrafo, hablamos de que era fundamental que hubiera un neurólogo. El 95% de los neurólogos de Salta, de la provincia, del sistema público por supuesto, adivinen dónde están. Están en la capital, no están en todas estas localidades. Hay 3 entre Orán y Tartagal y ninguno en todo lo que es el sur, digamos. Entonces, para eso es fundamental la red de tele-ACV. Una vez que el hospital puede hacer el diagnóstico con el tomógrafo, se comunica con esa red, un neurólogo que es 24/7 esa red, un neurólogo de Salta, analiza las imágenes y da las órdenes al equipo local, que también está preparado para avanzar, y de ese modo, de algún modo, suplimos la carencia de neurólogos en cada uno de estos hospitales. Esta red está fortaleciéndose
de distintas maneras y por supuesto hay mucho que trabajar en temas de capacitación en esos hospitales, porque a veces el paciente, uno no puede elegir en qué momento llega el paciente. Entonces todos los sistemas de emergencia, guardias, seguridad, etcétera, etcétera, tienen que estar preparados. Y mucho trabajo con la comunidad en concientización, porque de nuevo, todo empieza cuando el paciente actúa como tiene que actuar, si no, no hay sistema que sirva. Y en eso también hay mucho trabajo. Les vamos a mostrar un video muy breve, pero básicamente para que sepan, hay como 5 grandes aspectos en los que hay que trabajar para que esta red de tele-ACV realmente tenga sustento. Todo el tema de alianzas público-privadas, lo que hablábamos del entrenamiento a los hospitales, la concientización de la comunidad, alianzas estratégicas con los actores relevantes de cada comunidad, que son ustedes. Este es un proyecto que va a ser exitoso en las localidades en las que la comunidad se comprometa. Si no, va a pasar de largo y dentro de 2 años nadie se va a acordar de eso. Es lo más importante de todo este proyecto. Y por supuesto, la comunidad en general tiene que estar muy alerta sobre todo el tema de los síntomas. Vamos a contarles qué hicimos en estos últimos 4 o 5 meses y ahora les contamos qué vamos a hacer en Cafayate. Entre agosto y noviembre en la provincia de Salta. Pero esto recién está empezando. Nosotros estamos acá para compartirles este sueño que se llama Cafayate Neuroprotegida y que puede ser
la primera ciudad del país, seguramente de la región, y una de las primeras del mundo en lograr este certificado, que es mucho más que un certificado, es una realidad que significaría que cualquier persona que esté en Cafayate en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, sea local, sea visitante, turista, nacional, extranjero, cualquier persona que tenga la desdicha de tener una ACV pueda tener la certeza de que pueda ser tratado a tiempo. Y eso les queremos contar hoy. Bueno, como contaba un poco Fede, ¿no? ¿Qué significa ser una ciudad neuroprotegida? Hay varios aspectos que se tienen que cumplir, que es ambicioso, pero es súper alcanzable. Uno de ellos es el acceso a la tecnología necesaria. Como ya comentamos, Cafayate forma parte de una red de tele-ACV, eso es una realidad, y hoy en día funciona el tomógrafo, pero es súper importante que podamos asegurarnos mejorar esta infraestructura, y es parte de lo que estamos trabajando con estas alianzas estratégicas. Es clave poder asegurar que a largo plazo va a continuar de esta manera y de la mejor calidad posible. Por otro lado, la capacitación, el entrenamiento permanente al staff médico, a todo lo que implica el sistema hospitalario, prehospitalario, que es bastante grande, ¿no? Son los médicos de guardia, enfermeros, asistentes sanitarios, en algunas localidades también facilitadores interculturales del norte, por ejemplo. Es una audiencia enorme y que por suerte ya se viene haciendo. De hecho, este año, si no me equivoco, en marzo, abril, se entrenó al personal del hospital de Cafayate, con lo cual hay personal entrenado, pero tiene que ser un entrenamiento constante, ¿sí? Por la rotación, por refrescar cómo es el tratamiento, cómo son los síntomas. También la capacitación de espacios públicos como pueden ser en una bodega, en un hotel, en la municipalidad, en los bomberos, la policía, todos los actores que forman parte de la red de la comunidad y que están en la calle, como decía antes Fede, ¿no? Que son las personas que van a detectar si una persona está teniendo un síntoma de ACV. Y por último y no menor es la concientización de las personas que veníamos mencionando. Si nosotros no sabemos cómo detectar una ACV, es muy difícil llegar en esa ventana de 4 horas y media al sistema hospitalario para que todo lo demás funcione como tiene que funcionar. Por eso todos somos parte de que esto funcione, somos responsables desde detectar el ACV hasta la persona y el profesional que finalmente va a poder proveer este tratamiento. Y también es un desafío grande porque es todo o nada, no hay grises. O somos o no somos. No, bueno, más o menos, si te agarra una ACV a tal hora, zafaste, si te agarra en tal hotel, estás bien, si justo estás visitando una bodega comprometida, tenés suerte, pero si no, que Dios te ayude, no va por ahí. Es o lo hacemos como ciudad o no lo hacemos. No hay grises en esto. Y existe, bueno, la Sociedad de Neurología de Salta, que no en todas las provincias existe, en el caso de Salta existe esta sociedad, forma parte también de la Sociedad Nacional, y ellos son el órgano que certifica. En este caso, hasta el momento estamos trabajando con espacios públicos, así que ellos son quienes se encargan de entrenar. El criterio es que el 85% en el caso de una institución privada, los empleados o los colaboradores sepan qué hacer, y en ese caso se hace una evaluación y se puede certificar ese espacio como neuroprotegido. ¿Sí? Sí, es importante destacar como algunas cuestiones. Primero, que es lograr hacer esto en Cafayate antes que nadie, además tendría un impacto positivo muy grande de cara al posicionamiento de la ciudad, ¿no? Ni hablar en todo lo que hace al sector turístico y al atractivo que eso puede tener, sobre todo para determinado público. Cafayate ya viene creciendo, de hecho, en su promedio de edad, y tiene muchos visitantes también que están en una edad más propensa a que esto ocurra, con lo cual desde ya que sería como un sello, una certificación que le daría muchísima tranquilidad a una enorme cantidad de turistas, más allá de que queremos que se convierta en un caso modelo para que después otras ciudades puedan replicar. La verdad que por eso también lo
lo visualizamos como un sueño posible y como algo que no queda ahí, sino que después eso sigue trascendiendo a partir de lograrlo. Bueno, ahora vamos a dar un espacio para que consulten, pero simplemente hay algunos conceptos que tienen que empezar a ocurrir. Este es el primer espacio público en el que planteamos la idea, lo estuvimos conversando en algunas charlas de café y reuniones cortas y probando y testeando la idea, y cada vez estamos más convencidos de que con las fuerzas vivas de la comunidad esto se puede lograr y que sin ninguna duda es Cafayate el lugar para hacerlo. Entonces, por supuesto, la visibilidad del problema es central. Esto empieza acá y de acá hay que empezar a esparcirlo para que podamos tener más y más adherentes al proyecto y mucho compromiso. Después vamos a ir haciendo a lo largo de todo el año que viene una serie de acciones de capacitación y concientización en las que cada uno de ustedes desde su lugar puede ser un replicador. Cada uno sabrá dónde, pero el que está en un hotel, el que está en un organismo, el que está en una asociación, el que está en una empresa, el que es proveedor. Hay muchos espacios donde todos interactuamos con gente. Y después vamos a tener que seguir explorando formas de fortalecer el sistema médico local. Esta es una de las cosas que no tenemos que esperar que otros lo hagan, porque los tiempos en esos casos suelen ser más largos. Nosotros tenemos que ayudar, comprometernos y encontrar las formas de estar más cerca del hospital, porque el hospital es para todos nosotros. Bueno, dicho todo esto, planteado el sueño, queremos escuchar también ideas, comentarios, preguntas que puedan haber quedado de cualquiera de todos estos aspectos. No hay preguntas malas, así que siéntanse libres de avanzar. Ahí, acerca del micrófono. Muchas gracias. Bueno, Fede, te hago una pregunta quizás para que dejes en claro. Entiendo que esta es una feria de productores, este es un tema médico, pero esta es una feria de productores. Pero acá muchos productores también, aparte de trabajar o ser dueños de bodegas con muchos empleados, esto es beneficioso para todo el sector, muchos también están ligados al turismo y entendemos que un Cafayate cardio y protegido turísticamente es importante, no solamente para la salud de los cafayateños, sino también para todos aquellos que nos visitan. La pregunta concreta, y creo que hay que repetirla hasta el hartazgo, es ¿qué le está faltando hoy a Cafayate en infraestructura mejorar para que pertenecer a esta red de TLACB se dé al 100% y con la calidad de servicio o calidad de tratamiento que sea adecuado? Sí, exactamente. Lo primero que hay que fortalecer es la infraestructura médica. Ahí tenemos dos patas muy importantes. Una, como venimos diciendo, es el tomógrafo. Hoy el tomógrafo de Cafayate es una lotería, hay meses que anda, hay meses que no anda, cada vez que se rompe es un drama volver a arreglarlo porque es muy viejo. Entonces ahí hay que unirnos como comunidad para hacer escuchar esa necesidad, ¿no? Y más allá de que tengamos un tomógrafo funcionando, el hospital en general tiene muchas carencias y es importante que la gente de la comunidad se acerque al hospital con esa intención de ver en qué poquito o en qué mucho puedo colaborar. Cuando haya un tomógrafo nuevo, Dios quiera, también eso va a necesitar un mantenimiento periódico y no podemos dejar eso en manos de gente que no vive en la comunidad. Tenemos que estar cerca, tenemos que ayudar. A veces son cuestiones de conectividad, a veces son cuestiones que se solucionan muy simples, pero dentro de todo el ajetreo diario del hospital no son tan sencillas porque las necesidades son muchas y en ocasiones es muy difícil priorizar cuando se tienen tantas necesidades. Entonces, el primer pedido es estar cerca del hospital porque ese es el corazón del proyecto y es nuestro camino voy a usar una palabra grandilocuente, pero es real, es nuestro camino de salvación. Cuando alguien tenga este problema y quiera tener una solución, el único camino posible es el hospital de Cafayate. Entonces, es importante que tengamos conciencia de eso, que no nos quedemos sentados esperando y que nos acerquemos para ver cómo cada uno desde su lugar puede colaborar. Y el segundo gran punto
es no tener vergüenza de transmitir este mensaje, de creer que a mí no me va a pasar, o que a quien vive conmigo no le va a pasar, o que a la gente de mi compañía no le va a pasar, a los que trabajan conmigo no les va a pasar, porque pasa todos los días, todo el tiempo. Y todas las semanas hay un caso en Cafayate. No sabemos a quién le va a tocar, pero la semana que viene va a haber un caso, la otra va a haber otro caso, no tenemos ni idea quién va a ser. Pero quizás estemos a tiempo de advertir a alguien que va a estar cerca de ese alguien al que le va a tocar. Entonces, es muy importante empezar a generar conciencia respecto de que esto es una realidad que tiene tiene una solución clara y concreta a cada 10 cuadras, pero para eso hay que hacer las cosas bien. Hola. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por liderar este proyecto que como decía Ale, es un antes y un después para la comunidad de Cafayate, para lo que integramos esta comunidad de Cafayate y de Valle Calchaquí. Mi pregunta es, ¿qué acción concreta podemos hacer? Que entiendo que acabas de decir que es acercarse al hospital, pero alguien como yo que somos muy ajenos al hospital, ¿qué otra actividad podemos hacer concreta para favorecer este proyecto? ¿Y dónde se comunica este proyecto, lo que se viene desarrollando, o cómo podemos, no sé, capacitarnos y derramar esa capacitación? Buenísimo, gracias, porque ya están haciendo algo. Estar acá, estar entendiendo la problemática, ya es algo. Esto va a ir acrecentándose a medida que vayan pasando los meses. Durante el año que viene van a empezar a sentir movimiento, sobre todo en términos de comunicación, de campañas, de eventos. Entonces, me gustaría considerarlos, acá hay unas casi 200 personas, bueno, ustedes tienen que ser los embajadores, los abanderados, los que cuando detecten algo digan, lo reenvío, lo mando, se lo mando a mi familia, o vuelvo a mi lugar de trabajo y, che, ¿por qué no hacemos una charlita de esto? ¿Por qué no nos preparamos? Ser embajadores de la temática, porque es esto, es crear comunidad alrededor de una temática. Entonces, no es que tienen que agarrar una lanza e ir a salvar el mundo, tienen que en las pequeñas cosas estar atentos, estar alertas y ser solidarios con la gente que los rodea, cada uno con su entorno. Es decir, bueno, ahora ustedes saben esto. Yo hasta que entré a esta compañía hace 12 años no tenía la menor idea y digo, no puede ser, y a la vez, igual que le pasa a Romy, siento también esa responsabilidad. Digo, si no salimos nosotros a decirlo, ¿quién lo va a hacer? Si no está ocurriendo. Eso mismo les pido a ustedes. De nuevo, estamos hoy acá en Cafayate de pura casualidad, porque en algún momento a alguien en Alemania se le ocurrió abrir ese proyecto, porque a nosotros se nos ocurrió presentarlo, porque entre todos los de todo el mundo nos eligieron, porque por 1000 factores terminamos decidiendo que era Salta el lugar, y porque todo eso después nos llevó a tener una charla donde nos encontramos con Alejandro, hijo de Cafayate, y empezó la idea, y hoy estamos acá. Podría ser cualquier ciudad del mundo, pero estamos acá. Entonces, ustedes son los embajadores de que podamos lograr algo grande en Cafayate. Y todo empieza con la comunicación, con la concientización y empezar a sumarse en lo que empiecen a ver como oportunidad para cada uno de ustedes. Por ejemplo, en algún momento, cuando estemos como mejor organizados y podamos compartir con ustedes modos de ayudar, modos de acercarse, quizás en algún momento modos de donar algo en particular que necesite el hospital, pero también van a empezar a ver campañas en redes sociales. Bueno, transmítanlas, o van a ver que hay un evento para fortalecer la red de TeleACB. Bueno, súmense, inviten a la familia, o va a haber también entrenamientos para empresas, para hoteles, para bodegas, para que todos esos espacios estén preparados para responder ante un caso como este. Entonces, cuando eso pase, cuando vean que está la oportunidad, ahí sería bueno contar con el compromiso de ustedes. Cuando venga la Sociedad Neurológica de Salta, decir, bueno, vamos a estar el 3 de mayo, el 5 de septiembre y el 2 de agosto capacitando empresas, quien quiere, sale tanto, bueno, levantar la mano y comprometerse, porque eso es lo que tiene que pasar
para que realmente como comunidad estemos preparados para atender esta problemática. Fede, en esa reunión que tuvimos la vez pasada, vos contaste una cosa que sucedió en Rosario de la Frontera. A mí me resultó muy movilizador escuchar cómo había sido esa anécdota y un poco la referencia de cómo siguió la vida de esa persona y cómo hubiera seguido en el caso de que no concurra en ese momento. ¿Podés contarla? Sí, es otra de esas cosas que uno no se explica por qué ocurrieron, porque es la providencia. En Rosario de la Frontera pusimos determinada fecha para hacer el primer entrenamiento para todo el personal del hospital. Todo el personal es desde el director hasta el personal de limpieza, porque de nuevo, ante una emergencia como esta, donde cada minuto esa persona pierde capacidades porque se le van muriendo neuronas, no es una frase hecha, cada minuto cuenta de verdad. Entonces, todo el personal del hospital tiene que estar preparado para detectar ese ACV y los visitadores, etcétera, etcétera. Los agentes sanitarios, me refiero. Ese día se estaba haciendo el primer entrenamiento. Vino Gabriela Orsuza desde Salta para liderar el entrenamiento y el entrenamiento consta de varias partes. Cuando fueron a la parte práctica, a practicar en la guardia, bueno, ¿qué pasa si llega un paciente a hacer un simulacro? 2 minutos antes había llegado una señora de 85 años con su hija con síntomas raros. Enseguida los médicos más especializados se dieron cuenta que era una ACV. En ese momento estaba roto el tomógrafo, como pasa entonces en muchos de estos hospitales, que a veces anda, a veces no anda. En ese caso tenían, por suerte estaba el director del hospital, entonces llamó a un privado que había cerca y dice: estoy con una urgencia, necesito tu tomógrafo. Pero otra vez, nunca me pagás, no sé qué. Bueno, fueron, lo dejaron usar el tomógrafo, era un recontra CB, y bueno, ese ejercicio de práctica se hizo con una paciente real y con ella le mostraron a todo el mundo cómo se suministra el medicamento, que no es algo sencillo, los tiempos, etcétera, etcétera. Tenemos una foto del momento en el que el director del hospital va a hablar con la hija de esta persona, y yo no estuve ahí, pero me imagino una conversación del estilo: bueno, señora, no se preocupe, su madre está bien, va a quedar por precaución internada, etcétera, etcétera, pero la pudimos suministrar el medicamento, sabemos qué fue, etcétera. Cualquier otro momento de la historia, esa charla era: lo siento mucho, su madre no. Eso es lo que está pasando. Entonces la diferencia es abismal para esa señora, para la madre, para la familia, para todo el entorno. Entonces esa es la diferencia entre poder responder o no responder a una emergencia. Es enorme. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto, nos dejamos por cualquier cosa que adquieren tanto el WhatsApp de Romina como el mío para cruzar ideas, comentarios o lo que se les ocurra de acá en adelante. Muchísimas gracias entonces al magíster Federico Betcher, a la licenciada Romina Medina.